Nosotros somos el equipo uno, vamos a exponer las semiosis del cine digital y el equipo está conformado por Dulce Azucena Arana Martínez, Janet Espinosa Romero, Melissa Lizeth Herrera Méndez, Daniela Pacheco Sopa y Eric Silva Acevedo. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Azucena Arana. Nos toca a mi equipo y a mí el capítulo uno y comenzaré a explicarles la cultura visual. Bueno, creo que como ya hemos venido leyendo en todas las lecturas del trimestre, el humano siempre ha buscado la necesidad de acercarse a la realidad, ya sea desde tiempos remotos como es en la pintura. Después sigue esta aproximación de querer plasmar la realidad. Hemos visto la fotografía y ahora lo vemos con el cine. El cine es un acercamiento más realista a la vida diaria, a las imágenes plasmadas, a las imágenes con movimiento, y es tanta la necesidad del humano de querer plasmar que lo que necesita para hacerlo es ver. Siguiente, por favor. Como les menciono, desde la historia, la prehistoria, se ha tenido un avance en la cultura visual y, bueno, el carácter predominante para las investigaciones de la cultura visual ha sido el sociohistórico y seguido por el corte semiótico. Uno de los investigadores en la cultura visual es Nicolás Mirzo. Bueno, él en 2003 se interesa por los acontecimientos visuales. Aquí el consumidor va a buscar la información y el significado, el placer de estar conectados a la tecnología visual. Es decir, que en el último siglo los humanos han visto interesados por seguir pues este interés por la cultura visual. En el siglo XX nace el cine, nace también la televisión y pues sigue esta complacencia de plasmar la realidad. Y bueno, aquí también él menciona que la cultura visual no depende tanto de la imagen, sino del significado que la persona le da a la imagen. Es más lo que uno siente al estar viendo, pues sí, el cine, la fotografía y el significado que le puede dar la relación.
Bueno, también menciona que conforme van pasando los años, el humano crea una como codependencia al siempre querer ver. Teníamos antes lo que es la radio. Y la radio solamente te da el audio. Lo habíamos mencionado muchísimas veces el trimestre pasado. Y nosotros nos imaginábamos el mundo simplemente relatado con la voz. Ahora con el cine tenemos los dos, que es imagen y audio. Entonces es como, bueno, me lo están diciendo, pero también me lo están relatando. Y ahí como que ya no hay tanta imaginación por parte del ser humano. Y bueno, pues ahora ya es, eh, que son imagen y audio, pues ya son parte crucial para nuestro día a día. Bueno, ahora hablará un poco mi compañera Janet y les explicará el siguiente tema. Buenos días, yo soy Janet y bueno, yo les voy a presentar el apartado Una búsqueda de los marcos conceptuales del sentido. En este apartado, nuestro autor desarrolla las bases teóricas tradicionales para desentramar los mecanismos del funcionamiento, como el carácter semiótico y semiológico. Eric, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Mm, es una anteserie. Por favor, esa, gracias. Ok. Bueno, para poder dar un significado y entender estos conceptos semiodiscursivos del cine, es necesario entender que la evolución del plano formal de la imagen y el audiovisual va más allá de las formas, estilos o estrategias técnicas que se puedan implementar. Esto se aborda en términos de los significados que uno crea. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras experiencias y estilos, sociedades y forma de vida, sumado a lo que hemos visto en este curso, que son los planos, el enfoque, todo lo que el cine nos da, puede generar una construcción audiovisual con una fluidez de diálogos, negociaciones, etcétera, que da origen a los lenguajes audiovisuales. Bueno, aquí les puse estos ejemplos porque pues lo que veíamos como la estructura del cine, los encuadres, los enfoques y todo esto, sumado a las culturas que vemos, pues da como resultado pues los lenguajes audiovisuales. ¿Le puedes dar a la siguiente, amigo, por favor? Gracias. Mitri menciona que desde que se empezó a teorizar el cine, se le trató como una especie de lenguaje capaz de transmitir ideas y sentimientos cuyo sentido dependía del montaje de la naturaleza de los planos y sus relaciones. Mitri admiraba a este señor que es Christian Mitz, que él fue el que hizo la teoría fílmica con bases semióticas. Él hizo en uno de sus textos, bueno, uno de sus libros lo tituló El cine, lengua o lenguaje. Aquí en este libro, él como que fundaba la imposibilidad de cuantificar los signos filmáticos, ya que era como, o sea, como que hacía un balance de estas cosas. Y otros autores como Gardiut
y Joss dicen que la comprensión audiovisual se basa en un sistema de esperas relacionadas con las experiencias. Como lo mencionaba anteriormente, pues nuestro contexto y en lo que vivimos, nuestros estilos de vida, pues construye casi siempre estos como estas esperas relacionadas. Y a través de la narración, eh, perdón, y a través de esta narración, pues ya se crea y causa que se haga pues lo que vemos ya en el cine, ¿no? Que es como la idea de una película o cualquier mensaje audiovisual, para poder estudiarse exactamente como un discurso fundado en este sistema de lengua o elementos contextuales. Les digo, es como todo un complemento. ¿Le puedes dar la siguiente, porfis, Eric? Gracias. Bueno, en lo que nos concierne a nosotros como espectador, o bueno, al espectador, independientemente de las condiciones de producción de un texto, la cultura que juega un papel muy importante, ya que pues la cultura visual resulta inaludible, la tecnología también juega un papel muy, muy importante en esta, pues sí, en este conjunto de elementos. Y bueno, oh, ya se me quitó el zoom. Es como un sistema de relaciones que se basa principalmente como en la experiencia y con todo esto podemos dar resultado a lo que es el cine. Y bueno, amigo, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Como les mencionaba, pues la tecnología juega un papel central en estos procesos del cine que estaremos viendo a continuación con mi siguiente compañero. Gracias. Hola, buenos días. Yo le explicaré el apartado número 3, que habla sobre la tecnología como factor de cambio en el audiovisual. El cine es una forma de expresión y comunicación teórica que requiere de dispositivos tales como cámara fotográfica, cámara de video, computadoras, medios, estos medios donde se proyectan desde una sala de cine, festivales, últimamente en plataformas digitales y soportes para su existencia. ¿Qué son ese tipo de soportes? Es el soporte en el que se hace, ya sea que haya una transparencia óptica, que haya ausencia de imperfecciones ópticas en la película. Y a través de inclusiones como el sonido directo, el color o las proyecciones de efecto tridimensional. Esto más adelante es donde ya entra la tecnología de lleno, con la computadora y programas de edición. Estos programas de edición se logran gracias a la pantalla verde, como se puede ver en la imagen, y se pueden modificar tanto el paisaje, algunos personajes, inclusive las herramientas necesarias para la película. Esto es gracias a la pantalla verde. Y se crea una especie de imágenes híbridas, es decir, ves al personaje, en este caso Harry Potter, como una realidad que es la persona física, pero su escenario o la traducción que quiere mostrar es de que Harry Potter está volando. Y gracias a la pantalla verde se puede lograr esto. Gracias a la pantalla verde, a finales de los 90 es donde se empezó mucho auge en películas como Alicia en el País de las Maravillas, Matrix, entre otras. La inclusión de los medios digitales
y procesos digitales en el cine se ha normalizado y ya es imposible encontrar una película de ficción, serie televisiva o spot publicitario sin elementos digitales. Es decir, ya lo vemos la pantalla verde en casi o prácticamente en todos los medios, televisión, bueno, todos los medios visuales, televisión, series, plataformas digitales, etcétera, noticieros, donde nos muestran dos realidades, es lo que les mencionaba, imágenes híbridas, como mencioné en la lectura. Junior llama como un pacto infográfico del cine al reemplazo de la mezcla, dando como resultado una imagen híbrida cuya interpretación debe percatarse del montaje. A principios de los años 90, estos efectos era la innovación de esa época. Al pasar de los años, actualmente, si volvemos a ver esos efectos de los años 80, 90, vemos que ha sido una transición muy grande de los efectos. Estos efectos actualmente se ven más realistas. Les voy a mencionar lo que dice, Leo Manovich, que es un teórico experimental de los medios digitales desde la cinematografía digital en los siguientes principios. Se basa en 4 principios, en el cual el primer principio habla que en vez de filmar la realidad física, ahora sí es posible crear escenas desde el computador con animación 3D. Gracias a la computadora y programas de edición, podemos crear, como ya les había mencionado, paisajes, herramientas, personajes, todo gracias a la pantalla verde. En el punto número 2, una vez que el metraje de acción se digitaliza, pierde su privilegiada relación como índice de realidad. Es decir, en ese apartado, anteriormente se usaban la película en sí. Si ya se tenía la escena, si ya se tenía prácticamente todo, ya no había una edición de paisajes o del mismo personaje después de haber grabado. Actualmente sí se puede, ya hay una persona encargada de realizarlo, pero anteriormente era muy difícil. Tenían que quedar perfectamente los encuadres, si no se tenía que volver a grabar. No era una edición sobre edición. En el punto número 3, antes el metraje de acción real quedaba intacto. Ahora funciona como materia prima para una posterior composición, animación y mutación. Como ya es todo digital, realmente ya se pueden modificar y este producto ya cinematográfico realizado en una película o en un archivo, ya se pueden hacer ediciones sobre ediciones que anteriormente no se podían. Y eso ha causado mayor satisfacción en el cine. Y por último, anteriormente el montaje y los efectos estaban estrictamente separados y había un montador que trabajaba en ellos. Antes había una persona especialista en montar las secuencias de las escenas. Ahora puede haber varios especialistas para que cumplan las necesidades del director y de la misma película para que se pueda lograr este montaje. Y también aparece un autor que se llama Peirce y también da algunos puntos similares que a Manovich, nada más que él da 3 puntos. Dice que la diversificación de las fuentes de imagen se convierte en el registro del real de una posibilidad entre otras. Es decir, que ha habido infinidad de formatos, desde el cinerama, que se usaba con un lente de 35 milímetros, Cinemascope, que era similar al del Cinerama, pero este fue en el 53 y el anterior fue del 63. La Vista Visión, que fue creado por Paramount Pictures, y una vista panorámica. La pantalla IMAX, que es una resolución y definición elevada. Esta se usaba con 70 milímetros. Y también la resolución de las mismas pantallas. Se usaban. El estándar ha sido de 1080 píxeles, pero a lo largo de los años ha evolucionado y últimamente se ha grabado inclusive hasta en 6K y 8K. En el punto B, la pérdida de la relación privilegiada de la imagen como índice de la realidad. Es lo que menciona Manovich, que realmente antes se tenía más cuidado, más control y tenía que ser más perfectas las escenas para que no hubiera ese tipo de ediciones.
Actualmente ya se pueden lograr ediciones sobre ediciones. Por último, menciona que la constitución es una forma de realismo que puede expresarse como una representación verosímil de lo inexistente. Es decir, que ya el espectador se crea algo empírico, algo pues, lo apropia lo del cine y por un momento vive esa realidad que es ficticia. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Lo de Jurassic Park, Interestelar, donde la película dura aproximadamente entre 2 o 3 horas y en este lapso el espectador entra entra en esta mirada híbrida de las imágenes del montaje, pero no lo logra ver, sino que se inserta como nada más una mirada externa de una realidad ficticia. De mi parte sería todo. Les dejo con mis demás compañeras. Buenos días, compañeros y maestros, maestro, perdón. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema de significación de la cultura visual y el audiovisual digital. Siguiente, compañero, por favor. Bueno, antes que nada, en el inicio del capítulo, el mismo autor nos cita a Andrew Darley, que nos dice que, bueno, como conocemos que el entretenimiento digital puede ir desde los videojuegos hasta lo que hoy, bueno, hasta los espectáculos virtuales. Y también estos se han convertido en un elemento fundamental en nuestra cultura popular. También las tecnologías digitales o informáticas pues, llegan a suplantar a los métodos tradicionales, como lo mencionó hace un momento mi compañero. Anteriormente, pues, los metrajes se hacían de una forma y ahorita en este momento, pues, ya hasta se modifica, ¿no? Esto se debe gracias a las nuevas innovaciones que ya existen dentro. Perdón, y bueno, estas están provocando, pues, un debate sobre el impacto que tiene en la naturaleza del arte. Examinando las técnicas digitales de producción de la imagen en un amplio espectro de los medios audiovisuales, como son los videos de películas, los videos musicales, los juegos del ordenador, o inclusive hasta los parques temáticos que ya existen alrededor. Aquí en México tenemos, pues, si no me equivoco, en la Ciudad de México tenemos varios, que es justamente es el juego en donde estas nuevas formas nos han empezado a cambiar un poco sobre lo que viene siendo nuestra cultura visual y pues también este cambio también está relacionado, como les mencionaba, con la tecnología que va constantemente en evolución y pues crea nuevas imágenes y nuevas percepciones y se incluye nuevamente dentro de nuestra cultura, ¿no? Sí que, por favor, compañero. Perdón, compañeros. Bueno, esto que nos dice Andrew, que cita el autor, como ya les mencioné anteriormente, pues es fundamental, pues los medios de comunicación van de la mano con la cultura visual, digital. Y también las tecnologías de la información son necesarias para pensar en términos de la digitalidad. Que bueno, aquí me quisiera abrir un pequeño paréntesis en donde la digitalidad suele significar la condición de vivir en una cultura digital. Como su misma palabra lo dice, estamos inmersos ya en un mundo completamente digital y pues nuestras percepciones van cambiando. Y bueno, también el autor nos dice que en términos esto de la tecnología de la información se ha ido modificando para términos y está relacionado con el ocio, el trabajo y la educación. Y bueno,
me gustaría también un poco retomar un poco, como se les mencionó al inicio de la presentación, lo que es la cultura, perdón, ¿sí me escuchó? Sí. Gracias, perdón, es que se me está cortando. Bueno, quisiera retomar un poco sobre lo que es la cultura visual, y esta se entiende como la unión del conocimiento simbólico y la acción perspectiva. La percepción, nuevamente abro un pequeño paréntesis, de acuerdo con la RAE, la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues el autor nos lo menciona repetidamente en el transcurso del capítulo, y además nos ayuda a comprender cómo es que se van modificando estas nuevas formas de recepción. También es importante decir que estas cuestiones de la percepción no pueden evitarse, pues el sujeto tiene una visión de sí mismo, y los seres que lo rodean y los objetos que son importantes, como son el vestuario y los utensilios que están a su alrededor, y estos le dan un lugar en el mundo percibido y le ayudan a pensarlo y pensarse a sí mismo. Estas citas se las menciono para tener como un poquito más de referencia sobre lo que viene siendo la cultura visual y cómo se va formando dentro de nuestra percepción. La que sigue, compañero, por favor. Y bueno, es importante también mencionar que, pues, la idea de cultura visual es muy, muy, muy grande, y los medios digitales, perdón, son solo un pedacito dentro de nuestro campo de visión. Pues de los que, bueno, sí, dentro de nuestro campo de visión, dentro también de nuestros márgenes culturales. Es importante destacar que nuestra cultura cambia a causa de las nuevas interacciones entre nuestros sentidos y la inteligencia abstracta. Y esta se puede manifestar en las conceptualizaciones artísticas del diseño de los objetos de uso común, las estrategias publicitarias y cualquier componente visible de la cotidianidad. En la actualidad, hay mucha influencia en la percepción del espectador entre aquellos elementos con los que interactúa en el mundo de la experiencia cotidiana, que puede ser tangible, o sea, que lo podemos como percibir y tocar, y también por dispositivos que no son mediados, por dispositivos mediados que se observan a través de las pantallas. La que sigue, compañero, por favor. Y bueno, esto para entenderlo un poquito más, el autor mismo nos cita, como ya lo mencionan mis compañeros nuevamente, a Stephen Prince, que en donde nos dice que que los receptores de los mensajes audiovisuales, por muy inexpertos que sean, son capaces de comprender los modos de representación y el sentido narrativo presentado en una película, sin importar la segmentación del espacio y el tiempo empleados para la puesta de pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el espectador va a poder comprender lo que está narrando dentro de la película o dentro de lo que estamos viendo en pantalla, por muy inexperto que sea, y esto siempre lo va a relacionar de alguna manera con su medio, que es lo que lo conocen como el no mediado, que es su vida cotidiana. Siempre va a existir una relación y siempre lo va a ir interpretando de acuerdo también por los símbolos que va viendo dentro de esta producción. Pero bueno, en este caso a veces cuando llegan a jugar un poco los puntos de las nuevas tecnologías y cómo se
bueno, más que nada nuevas tecnologías, no, las nuevas formas de producción, pues sí afectan un poco esta interpretación, pero eso no quiere decir que no logren interpretarlo, simplemente buscan o van buscando dentro de su medio cotidiano una referencia que les ayude a comprender un poco esta parte, pero ellos nunca pierden el sentido de lo que están viendo. Y esto, bueno, sin importar el espacio donde se encuentren y, bueno, el tiempo, perdón. En otras palabras, quisiera citar de manera directa una parte de lo que nos dice Prince, que nos dice que en el plano de experiencia social, la evidencia indica que los espectadores toman las acciones ordinarias de construcciones morales, señales interpersonales y percepciones al evaluar a las personas en la vida real y los personajes representados en los medios de comunicación. Los supuestos socialmente derivados sobre motivación, intención y comportamiento adecuado se emplean cuando se responde a comportamientos y personalidades, sean reales o basadas en los medios de comunicación, que es un poco de lo que les decía hace un momento, en donde pues siempre los espectadores toman estas acciones y las van construyendo, ¿no? Y las van metiendo poco a poco dentro de su cultura visual, y esto más adelante les ayuda a comprender un poco más sobre lo que ven en las pantallas. Y no solamente me refiero en la pantalla de cine, sino también ahorita en este momento, por ejemplo, en los cortometrajes que ya aparecen en diferentes plataformas como YouTube o bueno, más que nada YouTube, o también dentro hasta de los videos musicales, como en un momento, hace un momento les dije, o los nuevos videojuegos de realidad virtual, ¿no? En donde se colocan los lentes y van ellos viendo, ¿no? Entonces, todas estas acciones las van construyendo y las van tomando y van adaptándolas también dentro de esta cultura visual digital. La que sigue, por favor, compañero. Gracias. Pero bueno, Prince también nos menciona para él lo que vienen siendo dos perspectivas o tres perspectivas importantes. La primera es que el espectador cinematográfico emplea su conocimiento del mundo de la experiencia sensible para comprender el sentido de la apuesta cinematográfica, por lo que es capaz de entender ambos. Pues la experiencia sensible es conforme vamos encontrando, o bueno, es conforme vamos aprendiendo, por decirlo de alguna manera, y vamos tomando todo esto, ¿no? Y la apuesta de el sentido de la apuesta cinematográfica, pues es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, se van relacionando una con otra de lo que vamos viendo o lo que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, y cómo inconscientemente lo podemos relacionar también con estas puestas cinematográficas, ¿no? Nos ayuda incluso que el mismo autor nos menciona que llegamos o llegan algunos espectadores a intuir lo que va a suceder dentro de algunas películas comerciales, ¿no? O sea, ya ha tocado ver que dicen, ay, el personaje principal va a hacer esto en la siguiente, ¿no? En la siguiente parte, o va a hacer aquello. Esto se debe a la intuición que ya vamos formando, ¿no? Que ya se nos va dando. También en la siguiente, Prince nos menciona que el espectador cinematográfico, principalmente aquel que ha estado expuesto al cine comercial, como les mencionaba, recurre a su conocimiento de la representación fílmica y sus estereotipos narrativos para interpretar una cinta específica de acuerdo con la experiencia obtenida de esta expectación previa. Un ejemplo que el mismo autor menciona, que más o menos logré comprender, es la que se manifiesta con Raúl Ruiz en Poética del Cine del 2000, en donde colocan a unos campesinos ecuatorianos a una proyección de una película en la que el ejército masacraba a los campesinos. Este ejemplo lo menciona el mismo autor dentro del capítulo, y bueno, el público pues decía que aplaudía rabiar, y
pues a pesar de que veían lo que estaba pasando dentro de la pantalla, pues lograban comprender lo que estaba sucediendo, más o menos de acuerdo a sus capacidades, de cómo iban encontrando estos significados visuales y o su mismo inconsciente va buscando su significado dentro de algunas cosas que han ido escuchando o viendo a través de su vida, ¿no? Y inclusive no logran entender del todo de que pues también es pues sí, era una representación de cómo mataban a campesinos y a indios, ¿no? Pero el espectador va a comparar más lo que ve con otras películas que con su vida privada, o bueno, con los que o con la de los que los rodean o cualquier otro conjunto comparable de modos de vida. Ya sé que esta anécdota, bueno, más que nada también todo esto es lo que da también la verosimilitud, que es la parte como creíble, ¿no? La parte verdadera que tiene, ¿no? Cada parte, cada film, y que nosotros le damos esta credibilidad, ¿no? Esta parte real, que de hecho lo pudimos ver un poco más o quedar más claro con la película que nos mostraron ayer de La Libertad del Diablo, en donde el mismo director nos los dice, ¿no? ¿Qué es lo que le da la credibilidad? ¿El espectador o ya dentro de la pantalla? Entonces, yo desde mi punto de vista muy personal creo que son ambas, ¿no? Ambas son las que le dan esta credibilidad con estas tres perspectivas que nos da Prince. La que sigue, compañero, por favor. Y bueno, pues como ya sabemos, el ser humano pues es un sujeto de comunicación y está, pues podríamos decir, condicionado y por sus características sensoriales, pero esto también por los elementos socioculturales que le ayudan a construir el mundo en términos del sentido de totalidad. Las características sensoriales, pues, son lo que ya conocemos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Entonces, estas están limitadas justamente, o estamos limitados justamente por estas características, pero no solamente por eso, sino también por nuestro medio en el que estamos rodeados. Y este medio nos ayuda a comprender también en términos, nos ayuda a comprender nuestro mundo real y pues nos da el sentido, ¿no? Esta parte de totalidad que nuevamente más adelante lo vamos a traspasar en cualquier pantalla. Bueno, también ay, es que se me está cortando. También es importante mencionar que pues la interpretación que realizamos de los fenómenos perceptuales está limitada por las características y condiciones de nuestros aparatos sensoriales. Pero con esto no solo afirmamos que es imposible la interpretación de lo que no podemos percibir, sino que también podemos suponer que la información que obtenemos de las pantallas como elemento de interacción perceptiva es interpretada con las mismas habilidades y limitaciones que los componentes de la experiencia tangible. El autor nos da un ejemplo con una película que se llama, o documental, que se llama El País del Silencio y la Oscuridad, en donde pues es un niño que nace sin poder escuchar ni hablar. Y entonces su mamá le adapta por lo que le entendí, le adapta le adapta su entorno de tal manera que él pueda percibir y sentir con sus otros sentidos. Entonces, con lo que nos decía hace un momento Prince y Reese, pues también existe una contradicción. Pues, como sabemos, en la actualidad hay personas que pues sí, o sea, no
no ven o no escuchan o no pueden hablar, ¿no? Pero eso no los limita, pues sus otros sentidos se activan y también les ayuda a comprender un poco sobre el mundo que los rodea y eso les da un sentido en su vida. Y bueno, justamente con las nuevas llegadas o con las nuevas evoluciones de estas tecnologías, se han ido adaptando para estas personas que tienen estas ciertas limitaciones y les van ayudando todavía más a comprender esta parte de su cultura visual digital. La que sigue, por favor, compañera. Y bueno, pues como lo dice justamente, pues para la mente no hay mayor diferencia entre la existencia de las imágenes recibidas sin importar su procedencia y la posibilidad de asumir que una imagen o incluso un aroma son recreaciones de ambientes perceptibles. El mismo autor nos menciona al tren de los Lumière y yo, bueno, conforme se van dando los puntos, yo recuerdo que cuando se muestra el tren de los Lumières y el público está viéndolo, se asombra o como que dice, no quiero decir espanta porque lo siento más como que se asombra. Esto se debe a la percepción en la que se muestra el mismo film. Y ellos, pues, en aquella época logran más bien, los Lumières logran asombrar al público, pues en aquella época esto apenas estaba surgiendo, ¿no? Y verlo desde ese punto, no, es la otra compañero, perdón, gracias. Y verlo desde este punto y desde esta perspectiva, pues ellos mismos dicen, sí, es una recreación, ¿no? Pero justamente por los símbolos que tienen de que es un tren y de cómo está pasando, pues, por la forma en la que está pasando, pues dicen, wow, ¿no? O sea, no se había visto y de esta manera en aquella época y conforme la forma en la que está direccionada la cámara da una sensación de movimiento, ¿no? De que ellos mismos también están dentro de esa estación del tren y pues les cambia nuevamente su forma de ver las imágenes, ¿no? O de percibir las imágenes. La que sigue, compañera, ahora sí, por favor. Y bueno, para comprender un poco más acerca de todo esto, pues para este autor y el autor, bueno, para el autor del libro y también menciona el mismo autor a otro importante que se llama Gibson, es relevante considerar que quien observa en relación con el ambiente en el que se encuentra inmerso, es relevante considerar a quien observa en relación con el ambiente en el que se encuentra inmerso, ya que esto le permite evaluar y comprender las características de los objetos y las acciones que es posible realizar en función de estas. Es justamente lo que les venía explicando desde hace rato, ¿no? Y bueno, también hace que los objetos y las situaciones del encuentro con los mismos portan la codificación necesaria para el tipo de interacción posible. También son necesarios, son aprendidos en el transcurso de la experiencia vivencial, sea a partir de lo sensorial o de lo simbólico, que es justamente la parte en donde los objetos que vamos viendo se van codificando y de acuerdo al tipo de interacción posible que vamos teniendo y también pues a los marcos performativos, bueno, declarados, son también importantes, pues van dando esta parte o nos van dando, o podemos interpretar esta parte de los símbolos a través de nuestra parte sensorial y esta interpretación también es posible gracias a lo que nos van enseñando dentro de nuestra parte sociocultural y cómo se van también cambiando en este momento pues con la parte digital. En el esquema que se muestra en la parte izquierda, pues es un esquema que el mismo autor dice
bueno, más bien un esquema que el mismo autor hizo, en donde pues nos desglosa de manera más clara cuáles son estas formas o estos niveles de la experiencia, ¿no? De la parte de cómo nuestros sentidos se van metiendo en la parte de la percepción. Y bueno, pues en la unidad de los sentidos tenemos lo que es el mundo natural o real, que es nuestro alrededor, la interacción inmersiva, que pues son los ambientes virtuales, lo que les mencionaba hace ratito de los lentes de realidad virtual, o inclusive anteriormente los lentes que se coloca uno en el cine de 3D, ¿no? También la información audiovisual en movimiento, pues que son las películas, todos en este momento ya también podríamos incluir hasta los cortometrajes, ¿no? Y bueno, también las fotografías, que son la conservación del orden visual móvil y la perspectiva lineal. Todas estas son un flujo, son importantes y son la que nos dan en nuestra parte visual, son la que nos van dando la construcción a todos también estas partes simbólicas, ¿no? Son un importante en nuestra vida cotidiana. Y bueno, también, pues, es fácil notar que las características y funciones de las entidades representadas presentes o simplemente visibles en cada uno de los niveles es mayor, y en tanto nos encontremos en un punto más alto de la escala, al ser más amplio también el margen de acción y consecuencia, nos encontraremos en un nos encontraremos en un universo experiencial más complejo y con mayor dinamismo. Todos estos niveles se van haciendo, si se dan cuenta, o los vamos haciendo nosotros más grandes, y estas también tienen unas mayores consecuencias. A lo que trato de decir también es que sí, existen estas partes de la nueva parte digital que influye en nuestra cultura visual, pero también han creado cambios muy drásticos y han dado otros significados y otra reinterpretación a lo que vemos. Y a veces siento que esta parte virtual, perdón, también en algunas ocasiones llegan en algunas personas, no quiero decir en todas, o que pasen todos los casos, llegan también a ser pues llegan a cambiar inclusive hasta en su vida cotidiana, ¿no? O sea, hay que recordar que a veces, como dice el mismo autor, el cerebro a veces no llega a percibir lo que es una imagen real a lo que es una imagen digital, ¿no? Pues es justamente por estas percepciones que vamos teniendo alrededor de nuestra vida. Bueno, los dejo con mi compañera Melissa, que les hablará un poco más sobre esto. Hola, buenos días. Yo soy Melissa y voy a apoyar a mi compañera con el final de este capítulo. Mi parte empieza con las capas de Hedge, que estos respetan la mezcla y la copresencia de niveles a partir de un conjunto de círculos que suponen uno de otro, teniendo el círculo grande llamado mundo natural, que es donde ocurre la totalidad de las posibilidades perceptuales. Justamente aquí en la imagen podemos ver sobre los elementos que anteriormente mi compañera nos explicó, solamente que explicado y en el gráfico de un círculo. Siguiente, por favor. Bueno, después menciona sobre el término evento, que se entiende como una manifestación del mundo tangible que llama a nuestra percepción y le permite asignar valores para comprender las nociones de tiempo y espacio. Lo que sí es que menciona a dos autores. El primero es Gibson, que menciona que es el que piensa en lo visual como un sistema y lo lleva a la existencia de ciertos ecosistemas perceptuales, que es en donde se encuentra un conjunto de relaciones específicas a causa de la procedencia de la imagen, los mecanismos de creación
las lógicas interpretativas o las posibilidades de codificación y su uso. Por otra parte, está también Raúl Ruiz y Stephen Prince, que vincularon los hechos perceptibles que tienen como consecuencia la atribución de sentido a las ocurrencias experienciales. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte menciona tres como elementos de la concepción de la cultura visual, visto como un sistema de significación, donde primero nos presenta la definición de Lotmaniana, que es del lenguaje cinematográfico como un sistema de elecciones en oposición a un sistema en espera relacionados con la experiencia. Por otra parte es como la imagen medida por la pantalla se alimenta bidireccionalmente constituyendo un juego de reconocimiento, semejanzas, atribución de realidad efectiva o representada de convenciones. Y en los aportes de la ecología de la percepción basados en las distinciones sensoriales del observador. Siguiente, por favor. Después menciona a tres autores más. El primero es Charles Sanders Peirce, que es el que propone considerar lo sensible como materia sígnica. Por otra parte está Nathan Hauser, que evidencia que se debe de abordar desde la perspectiva semiótica para el estudio de las relaciones de lo natural y lo simbólico. Y por otra parte, citando a McNabb, la semiótica es una categorización de la experiencia que nos permite dar cuenta de los datos cognitivos con base en el sentido que produce el proceso de su realización, el cual menciona que la simbiosis consiste en la producción de interpretantes que a su vez se convierten en signos que producen nuevos interpretantes y así sucesivamente. De hecho, así es como lo puede explicar el gráfico que está del lado derecho. Siguiente, por favor. Por otra parte está otro actor llamado Gilles Lipovetsky, que afirma que nuestra época se caracteriza por dos elementos: un aumento en la cantidad de dispositivos de visualización y el cine, los cuales implican que estas modificaciones crean una diversificación de las fuentes para la generación de sentido y conocimiento ante el aumento de los datos por interpretar. Siguiente, por favor. Y así es como también se puede explicar el gráfico de la izquierda. Y por último, no, está bien, amigo. Gracias. Y por otra parte, y por último, está Lev Manovich, que menciona que ha utilizado los dispositivos audiovisuales, con los que nos comunicamos con una cultura codificada en forma digital, entrando a una interfaz cultural, que es como una relación, un vínculo entre el hombre, el dispositivo y la cultura. Siguiente. Muchas gracias por su atención.